¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida puede darse vuelta por completo en cuestión de días? Me llamo Alejandro, tengo 47 años, y hasta hace no mucho era uno de los poscirujanos más respetados de mi región. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegaba todas las mañanas al hospital con la bata blanca impecable. Sentía el aroma del café recién hecho en la sala de médicos. Escuchaba el ruido de las camillas deslizándose rápido por los pasillos. Era ahí donde me sentía realmente vivo. No era solo un médico. Yo era el Dr. Alejandro. El hombre que salvaba vidas, que recibía aplausos en congresos, que aparecía en los periódicos locales por sus técnicas quirúrgicas innovadoras. Mis manos eran vistas como herramientas casi sagradas, de precisión quirúrgica. Y lo admito. Me sentía más orgulloso de eso que de cualquier otra cosa en mi vida. En aquellos días, mi celular no dejaba de sonar. Pacientes que me llamaban de madrugada buscando consejos, colegas de otros hospitales pidiendo mi opinión sobre casos complejos. A veces me quejaba del cansancio, pero en el fondo amaba cada segundo. Al entrar en una sala de cirugía, el sonido de los monitores, el olor a antiséptico, el zumbido del bisturí eléctrico, todo eso me hacía sentir invencible. Fuera del hospital, mi vida era igual de intensa. Vivía en una casa elegante en una zona exclusiva de Buenos Aires, con pileta y parrilla, donde los domingos solía reunir amigos y colegas. En mi cochera guardaba un auto de alta gama que cambiaba cada 3 años. Mi esposa, Verónica, tenía una boutique reconocida en el centro, siempre impecable, siempre sonriente en las fotos de nuestros viajes. Y mis hijos, mis 2 chicos. Nicolás, el mayor, soñaba con ser piloto de avión. Tomás, el menor, decía que quería ser médico como su papá. Mi corazón se llenaba de orgullo cada vez que me abrazaban al regresar de una guardia. Eran años de gloria. En mis 12 años de carrera como cirujano, recibí propuestas para trabajar en hospitales de Madrid, de Santiago de Chile, incluso en Estados Unidos. Pero las rechacé todas, por amor a mi ciudad, por lealtad al hospital que me vio crecer. Algunos decían que yo era arrogante, tal vez. Pero dime tú, ¿cómo no sentirse especial cuando decenas de vidas dependen de tu pulso firme y tus decisiones rápidas? Lo que no veía, mientras disfrutaba de elogios y reconocimientos, era que algunas personas a mi alrededor ya sembraban dudas. Comentarios sutiles empezaron a aparecer. Se lo ve distraído. Opera demasiado, debe estar agotado. ¿No estará asumiendo más cirugías de las que puede manejar? Frases que parecían insignificantes, pero que se clavaban como dardos venenosos. Me advertían, vas a cometer un error si sigues así. Y yo respondía entre risas, yo no me equivoco. Esa seguridad casi soberbia terminó siendo usada como arma por quienes me envidiaban. Y entonces llegó la tragedia. La muerte de un paciente durante una cirugía de aneurisma cerebral. Era una intervención de altísimo riesgo, todos lo sabían, incluso la familia, que firmó todos los consentimientos. Pero cuando ocurrió lo peor, el dolor pronto se transformó en rabia. Y en vez de aceptar que fue una fatalidad posible, buscaron a un culpable. Y yo era el objetivo perfecto. Recuerdo el momento exacto en que recibí la notificación judicial. Estaba de guardia en la sala de descanso cuando un oficial de justicia entró y me entregó el sobre. Algunos colegas me miraron con sorpresa, otros bajaron la vista, como si el silencio pesara más que las palabras. Traté de mantener la compostura, pero mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el papel. Me acusaban de negligencia médica. ¿Puedes imaginar el peso de esa palabra para alguien que dedicó su vida entera a salvar otras? A partir de ese día, mi mundo comenzó a desmoronarse. Blogs locales publicaron versiones distorsionadas de la historia, insinuando que yo era un médico imprudente. Algunos de mis pacientes de años cancelaron sus citas. Mis amigos comenzaron a alejarse. Incluso Verónica me miraba distinto, como si ya no confiara en mí. Cada vez que caminaba por los pasillos del hospital, sentía las miradas, los susurros, las dudas, y yo, que durante años fui un símbolo de respeto, pasé a sentirme como un acusado en espera de su condena. Pero lo peor aún estaba por llegar, y ni siquiera imaginaba la humillación pública que me esperaba. El día en que todo se vino abajo por completo, yo todavía creía que podría demostrar mi inocencia. Ya había hablado con abogados, reunido informes médicos, testimonios de colegas que estuvieron conmigo en la operación. Creía que solo necesitaba tiempo para que la verdad saliera a la luz. Lo que no sabía era que el hospital al que le había entregado más de una década de mi vida, ya había decidido sacrificarme para proteger su imagen. Era lunes por la mañana cuando me llamaron a una reunión urgente en la sala de dirección. Entré con paso firme, pero en cuanto cerré la puerta, el ambiente se volvió denso. Sentados a la mesa estaban la directora médica, el presidente del consejo y 2 abogados del hospital. Frente a mí había una carpeta de documentos, y uno de los papeles tenía la palabra rescisión, en letras grandes. Sentí un nudo en el estómago. La reunión no duró más de 10 minutos, pero fue suficiente para destrozarme por dentro.
Sin rodeos me dijeron que, para proteger la reputación de la institución, mi suspensión sería inmediata y que tenía prohibido ingresar a cualquier área clínica hasta nuevo aviso. Recuerdo que la voz de la directora tembló al leer el comunicado oficial, como si supiera que aquello era cruel. Pero saberlo no es lo mismo que importarle a alguien, ¿verdad? Lo que jamás imaginé fue salir de esa sala y encontrarme con el pasillo lleno de enfermeros, médicos, internos, todos mirándome como si yo fuera un criminal. Algunos cuchicheaban, otros bajaban la mirada o directamente se apartaban. Lo peor, un periodista de un medio local estaba allí, con la cámara lista, como si alguien le hubiera dicho exactamente a qué hora debía estar. Me apuntó directamente y sin vacilar lanzó la pregunta: «Doctor Alejandro, ¿es cierto que mató al paciente por un error suyo?». En ese instante el mundo se detuvo. Mis piernas flaquearon, un zumbido llenó mis oídos y supe que, dijera lo que dijera, la portada del noticiero ya estaba escrita. Alrededor mío, los rostros que antes me saludaban con admiración ahora mostraban desprecio, duda o simple morbo. Cada paso hacia la salida principal del hospital fue una tortura. Me sentía observado por todos, juzgado por todos. Los susurros me golpeaban como martillazos en la cabeza. Al llegar al estacionamiento apenas podía respirar. Entré al coche, cerré la puerta y colapsé. Grité, lloré, golpeé el volante. No sabía si sentía más rabia por el hospital, por la familia del paciente o por mí mismo, por haber creído ingenuamente que la verdad siempre gana. El olor del alcohol en gel, aún impregnado en mis manos, se mezclaba con el sudor frío que me recorría el rostro. Nunca me había sentido tan frágil, tan pequeño, tan prescindible. Cuando llegué a casa, esperaba encontrar consuelo en mi familia. Pero Verónica, mi esposa, hablaba por teléfono con su madre, y la escuché decir con voz alterada: «No sé qué voy a hacer si él lo pierde todo». Fue como una puñalada. No preguntó si yo estaba bien. No quiso saber mi versión. Solo pensaba en cómo la caída del doctor Alejandro afectaría su estilo de vida. Mis hijos me miraban confundidos, como si no supieran quién era yo. El menor me preguntó: «Papá, ¿es verdad que hiciste daño a alguien?». Sentí el corazón romperse en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron una avalancha de desgracias. Sitios sensacionalistas comenzaron a publicar artículos llenos de mentiras, que yo bebía durante las guardias, que ya había sido denunciado antes, que era arrogante, que maltrataba a los pacientes. Amigos que me invitaban a asados y vacaciones desaparecieron. El teléfono que antes sonaba sin parar, ahora estaba en completo silencio, y la casa que antes rebosaba de risas se volvió un lugar pesado, silencioso, como una tumba. Seguía intentando convencerme de que todo se arreglaría, que si reunía suficientes pruebas, que si denunciaba a los que calumniaban, que sí, pero en el fondo empecé a ver que mi carrera ya estaba condenada, y mientras más intentaba defenderme, más alimentaba la hoguera del juicio público. Hasta que, como golpe final, el hospital emitió un comunicado oficial confirmando mi despido por pérdida de confianza. La noticia fue publicada en todos los medios locales, con mi foto en bata médica al lado del titular, como si fuera un delincuente. Ese día entendí que mi vida como médico había terminado. Pero eso no fue el fondo del abismo. Solo descubriría el verdadero infierno cuando mi vida financiera comenzara a colapsar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo todo lo que construimos puede desvanecerse de la noche a la mañana? Después de la humillación pública, aún me aferraba a la esperanza de mantener mi estabilidad financiera. Al fin y al cabo, 12 años de carrera no deberían haberme dejado buenas reservas. ¡Qué ingenuo fui! Nadie me advirtió que los procesos judiciales son como pozos sin fondo. No solo drenan tu dinero, sino también tu paz, tu energía, tu alma. En los primeros meses, los honorarios legales comenzaron a devorarme. Cada consulta con los abogados, cada documento, cada reunión costaba lo mismo que una matrícula de colegio privado. Y por si fuera poco, las cuotas del crédito hipotecario y del auto empezaron a vencerse. Yo estaba convencido de que una vez que probara mi inocencia, todo se arreglaría. Pero mientras esa verdad no salía a la luz, y cuanto más demoraba, más mi nombre se hundía en el lodo mediático. Verónica, mi esposa, se volvió distante. Antes organizaba cenas conmigo, viajaba a mis congresos, reía con mis colegas. Ahora se encerraba por horas en el dormitorio, pegada al celular, esquivando mi mirada. Por las noches, daba la espalda en la cama como si nuestra historia se hubiese sepultado junto a mi reputación. Hasta que un día, tras una discusión cargada de rabia, gritó: «Arruinaste nuestras vidas. Nunca quise estar casada con un perdedor». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo.
Fue en ese momento que comprendí que no solo estaba perdiendo mi carrera, estaba perdiendo a mi familia. Las deudas crecían como una plaga sin control. No cobraba por las cirugías canceladas, no recibía nuevos pacientes y los medios seguían pintándome como un monstruo. No había forma de mantener las cuentas al día. Usé mis tarjetas de crédito hasta el límite para mantener las apariencias, pero pronto fueron una condena. Mis hijos fueron expulsados del colegio privado por falta de pago. Nicolás, el mayor, me miró con una mezcla de decepción y miedo. Tomás solo lloró. Ese llanto rompió lo poco que quedaba de mí. Una noche en particular, desperté empapado en sudor. No sé si fue una pesadilla o un ataque de pánico. Me senté al borde de la cama, con la cabeza entre las manos y escuché el silencio. Un silencio espeso, que dolía más que un grito. Solo se oía el tic-tac del reloj en la sala. Era como si la soledad me estuviera devorando vivo. La gota que colmó el vaso llegó cuando el oficial judicial golpeó mi puerta. Traía una orden de desalojo. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Tenía 30 días para abandonar la casa. Ese mismo día, Verónica hizo las maletas. Tomó a los niños y dijo que se iría temporalmente a casa de sus padres. Nunca regresó. Escuchar el portón cerrarse detrás de ella fue la confirmación de que ya no quedaba nadie a mi lado. Desesperado, intenté vender el coche. Necesitaba dinero para cubrir parte de las deudas, pero la exposición mediática fue tan destructiva que nadie quería tener ningún vínculo conmigo. Cada intento de venta terminaba en rechazo o en ofertas humillantes, y mis amigos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Aquellos que me llamaban a diario por ayuda o favores ya no atendían mis mensajes. Comencé a beber. No porque me gustara, nunca fui un bebedor, sino porque el alcohol me daba unas pocas horas de anestesia emocional. Muchas noches acababa tirado en el sofá, con una botella vacía y la televisión encendida, repitiendo los mismos noticieros que destrozaron mi nombre. En esos momentos me preguntaba, ¿cómo fui tan ingenuo? ¿Cómo no vi que todo lo que tenía era tan frágil? Y cuando llegó el día del desalojo, ya no había nada que pudiera hacer. Salí de casa con una sola maleta, algunos documentos y el peso de todo lo que había perdido. Aquel que una vez fue llamado el milagroso del quirófano, ya no tenía ni un techo propio. Pero ese todavía no era el fondo del abismo. Aún no sabía cuán cruel puede ser la calle, mucho más que cualquier pasillo de hospital. El día en que puse los pies en la calle por primera vez como alguien sin hogar, fue el día en que perdí por completo la noción de quién era. Hasta ese momento, aún me aferraba a un título, a un pasado glorioso, a la ilusión de que mi historia podía tener un giro, una redención. Pero cuando la puerta de mi antigua casa se cerró detrás de mí y sentí el viento helado de la madrugada rozando mi rostro, comprendí que ya no era el doctor Alejandro. Era solo un alma más, un desconocido vagando sin rumbo. Pasé mi primera noche sentado en una banca de plaza, abrazando mi maleta como si fuera un chaleco salvavidas. El olor a orina y basura, mezclado con la humedad salada de una llovizna ligera que caía sobre la ciudad, formaba una fragancia que, aún hoy, puedo revivir al cerrar los ojos. Fue allí que entendí una de las verdades más dolorosas. No importa quién hayas sido, en la calle, ante los ojos de los demás, todos somos iguales, invisibles o molestos. Al principio intenté mantener algo de dignidad. Me bañaba en terminales de autobuses, usaba las pocas camisas formales que me quedaban, me perfumaba. Creía que si me veía decente, alguien podría ofrecerme ayuda o al menos una oportunidad. Pero la realidad no tiene compasión. Recibí miradas llenas de desconfianza cuando pregunté por trabajo. Guardias de seguridad me sacaban de locales sin siquiera dejarme hablar, solo por mi aspecto agotado. Entonces comprendí cuán rápido se deshace la dignidad y cómo la sociedad no duda en acelerar ese proceso. Empecé a mendigar. No me gusta esa palabra, pero no hay manera de adornarla. Al principio lo hacía con timidez, murmurando, ¿podrías ayudarme con unas monedas? Algunos me ignoraban. Otros me miraban como si fuese una plaga. Cuando alguien dejaba caer algunas monedas en mi mano, yo las recibía como si fueran diamantes. Aprendí a hacer fila en comedores comunitarios, a dormir con un ojo abierto para no ser robado, a buscar rincones oscuros para escapar del frío y de los peligros. La banda sonora de mis noches pasó a ser una mezcla de pasos apresurados, bocinas y gritos. El hambre fue uno de los peores golpes. Recuerdo un día en particular. Llevaba 2 días sin probar bocado. Encontré un pedazo de sándwich sobre un basurero cerca de un puesto de comida. Lo tomé con cuidado, miré alrededor y con vergüenza lo devoré como si fuera el plato más exquisito del mundo. Cada bocado empapado en papel húmedo me hizo llorar de impotencia y humillación. En la calle conocí a personas admirables y a otras profundamente rotas. Gente como yo que había caído desde lo más alto. Empresarios, docentes, ex policías y también personas que habían nacido allí, que jamás conocieron otro horizonte. Escuché historias de adicciones, traiciones, accidentes, injusticias,
Historias que hacen imposible seguir juzgando a quien duerme en el suelo. Pero también sufrí traiciones, robos, amenazas. La calle no tiene reglas. Es un abismo sin red y no perdona. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a fallar. Contraje infecciones respiratorias que me hacían toser sangre. Mis dientes dolían tanto que, algunas noches, me golpeaba la cabeza contra una pared solo para distraerme del dolor. Cada herida nueva era como una marca de distancia entre el hombre que fui y el que la calle estaba transformando. Ver un hospital a lo lejos me quebraba. Yo, que alguna vez salvé vidas, ahora no podía ni salvar la mía. ¿Crees que se puede caer aún más cuando ya estás en el fondo? Yo descubrí que sí, porque lo más doloroso aún me aguardaba. El momento en que perdí toda esperanza de volver a ver a mis hijos y de recuperar un lugar en este mundo. ¿Sabes ese momento en que crees que ya nada puede lastimarte? Así me sentía después de meses viviendo en la calle. Pensaba que ya había experimentado todo el dolor posible. Hasta el día en que decidí buscar a mis hijos, necesitaba verlos. No importaba si era por última vez, necesitaba recordar que aún existía una razón para seguir respirando. Esperé a un domingo, uno de esos en que sabía que Verónica los llevaba a misa con sus padres. Me quedé al otro lado de la calle, frente a la iglesia. Estaba sucio, con la ropa rasgada, la barba desbordada y el cuerpo cansado. Cuando vi a Nicolás y Tomás Pono bajando del coche, mi corazón se detuvo por un instante. Quería correr, abrazarlos, decirles que los amaba más que a mi propia vida. Pero el miedo me paralizó. ¿Y si me rechazaban? ¿Y si se avergonzaban de mí? Aún así, reuní valor. Crucé la calle con pasos lentos, temblando. Cuando Verónica me vio, sus ojos se abrieron como platos. Su rostro se transformó en una mezcla de pánico y desprecio. Tomó a los niños del brazo y gritó que me alejara. Su padre apareció al instante. Se me acercó señalándome con el dedo y me dijo: «Tú ya no eres el padre de estos niños. Eres una vergüenza». Sus palabras me cortaron por dentro. Ahí, en medio de la calle, frente a decenas de personas que se detenían a mirar, sentí como toda esperanza se evaporaba. Vi a Nicolás esconder el rostro tras las manos. Vi a Tomás llorando mientras era arrastrado por su madre. Y yo me quedé allí, inmóvil, como una estatua rota. Después de ese día caí en un abismo más profundo. Pasé semanas durmiendo en callejones infectos, comiendo restos cada vez más podridos. A veces despertaba con ratas corriendo sobre mi cuerpo. Otras veces con borrachos pateándome para echarme del lugar. Nadie recordaba ya al médico. Nadie pronunciaba mi nombre. Era simplemente el vagabundo del centro. Y nada más. Empecé a pensar en acabar con todo. Cada día era una lucha contra la tentación de lanzarme frente a un bus o dejarme morir en cualquier canal pestilente. Ya no me quedaba nada, ni dignidad, ni sueños, ni fe. El sonido de la ciudad, antes vibrante, era ahora un zumbido distante de indiferencia. Me sentía como un fantasma entre los vivos, invisible, ignorado, hasta que conocí a Don Jonás, un hombre de unos 65 años, también en situación de calle, pero con una calma en los ojos que desarmaba. Un día me vio llorando en silencio. Se sentó a mi lado. No me preguntó nada, solo puso una mano en mi hombro y dijo: «No importa lo que te hayan quitado, solo tú puedes decidir si te vas a dejar arrebatar tu humanidad». Esa frase quedó rebotando en mi cabeza durante días. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me trató como un ser humano, no como un desecho. A partir de entonces empecé a observar más, a ver los pequeños actos de bondad entre los que no tienen nada. Gente que compartía una manta, una lata de comida, un lugar bajo techo. Personas que se cuidaban entre ellas cuando alguien enfermaba. Fue ahí cuando entendí que si quería sobrevivir, no podía limitarme a existir. Tenía que recuperar mi humanidad. Empecé a ayudar en lo que podía. Organizaba las filas en los repartos de comida. Acompañaba a ancianos hasta refugios improvisados. Cargaba bolsas para los que recolectaban latas. Y cuando alguien se sentía mal, hacía lo que recordaba de mis años como médico para auxiliarlo. Por primera vez en meses, alguien me miró con gratitud. No con lástima, no con miedo. Fue así como una chispa, pequeña pero poderosa, volvió a encenderse en mi interior. La idea de que, incluso sin nada, todavía podía marcar una diferencia, que aunque no usara bata blanca, aún era Alejandro. Y si me lo proponía, tal vez, solo tal vez, aún podía volver a empezar. Después de que comencé a ayudar a otros sin techo, algo inesperado ocurrió. Mi mente, antes ahogada en desesperación, empezó a despejarse. Cuando uno está consumido por su propio dolor, por el orgullo herido, por la culpa, todo parece más pesado, más insoportable. Pero cuando volví la mirada hacia afuera,
hacia las heridas ajenas. Entendí que, a pesar de todo lo que había perdido, yo aún tenía algo que ofrecer. Empecé a acompañar a Don Jonás en sus rondas. Tenía la costumbre de recorrer plazas, esquinas y callejones, buscando a quienes necesitaban ayuda, a los enfermos, a los que de pronto desaparecían. Junto a él, aprendí a ver lo que la mayoría elige ignorar. Ancianos temblando sobre cartones, jóvenes escapando de hogares violentos, mujeres que vendían su cuerpo para no dormir con hambre. Cada historia era un golpe, y en cada rostro veía reflejos de lo que fui, o de lo que podría haber sido si la vida hubiese sido aún más cruel conmigo. En ese tiempo, empecé a visitar una ONG que servía café por las mañanas y ofrecía algo aún más valioso, alguien que te escuchaba. Allí, los voluntarios nos llamaban por nuestro nombre, un gesto tan simple, pero que significaba tanto. Una mañana, la coordinadora, una mujer llamada Rosa, me preguntó cómo me llamaba. Respondí con cierta timidez, Alejandro Campos. Ella alzó las cejas. ¿Usted es el doctor Alejandro? ¿El cirujano? El rubor me subió al rostro como un incendio. Bajé la cabeza queriendo evitar el tema, pero Rosa insistió. Si es usted, quiero que sepa que conozco su historia. Mi padre fue su paciente. Siempre decía que usted le salvó la vida. No supe qué responder. Por primera vez en años, sentí un atisbo de orgullo al escuchar mi nombre. Rosa me ofreció ayuda para obtener nuevos documentos. Mi cédula, mis registros médicos, mis diplomas, todo se había perdido. También me habló de un programa de reinserción laboral para personas en situación de calle. Me dijo que, si quería, podía inscribirme. Pero había un gran obstáculo, mi proceso judicial. Mientras no se resolviera, cualquier intento de volver a ejercer la medicina era una ilusión lejana. Incluso si un día era declarado inocente, recuperar mi licencia médica parecía un sueño remoto. Aún así, la posibilidad de volver a trabajar, de tener una meta, devolvía fuerzas que yo creía extintas. Mientras la defensora pública revisaba mi caso, seguí colaborando con la ONG. Con los pocos conocimientos que me quedaban de mis años como médico, curaba heridas, identificaba síntomas, hablaba sobre higiene, y para mi sorpresa, me escuchaban. Yo, que un día fui invisible, ahora era buscado como alguien que podía hacer el bien. Una noche, don Jonás me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes que no hace falta ser médico para salvar una vida? Aquello me atravesó como un relámpago. Pasé tantos años aferrado a mi título, a mi prestigio, que había olvidado lo esencial. La compasión no necesita diplomas. Ayudar, cuidar, escuchar, eso no requiere una credencial. Solo un corazón dispuesto. En medio de todo ese caos, comencé a escribir. Usaba cuadernos que la ONG me regaló. Escribía en plazas, en bancos de estaciones, en refugios. Cada página era como una herida abierta que por fin podía respirar. Empecé a soñar con convertir todo eso en un libro. No por fama ni por dinero. Sé que sería difícil, sino para mostrar que el fondo no es el final, que incluso rotos aún podemos servir, aún podemos amar, aún podemos hacer algo por otro. Hoy todavía vivo en la calle. Sigo enfrentando noches heladas, días en que no hay qué comer, pero despierto cada mañana con una pequeña chispa dentro de mí. La esperanza de que, quizás, algún día pueda volver a ver a mis hijos, y que al mirarme no vean a un derrotado, sino a un hombre que no se rindió. ¿Y tú? Que me estás escuchando, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo tratas a quien vive en la calle? ¿Has mirado a los ojos a un sin techo y te has preguntado qué historia lo llevó allí? Porque detrás de cada rostro hay un mundo que jamás imaginaste. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, gracias. No tienes idea de lo que significa para mí poder contar todo esto, aunque sea frente a una cámara o a alguien del otro lado de la pantalla. Porque durante mucho tiempo sentí que mi voz había sido silenciada, que nadie quería saber más de mí ni de lo que tenía para decir. Tal vez pienses que fui arrogante, que merecí la caída, que debí haber sido más humilde cuando estaba en la cima. Y sabes, no estarías del todo equivocado. La soberbia fue mi compañera en el ascenso, pero también fue mi verdugo en la caída. Creí que mi talento me hacía intocable, que mis títulos me protegían de la envidia, de las traiciones, del sistema. Pero aprendí, de la forma más dura, que una reputación puede ser destruida en segundos, y que nadie está a salvo de las trampas de la vida. Sin embargo, aprendí algo aún más profundo. Todo lo que poseemos, autos, casas, dinero, prestigio, es pasajero. Cuando todo desaparece, queda solo lo que eres por dentro. Y si no construiste nada sólido dentro de ti, el vacío se lo traga todo. Hoy sigo sin un hogar. A veces consigo cama en un albergue. Otras veces duermo bajo marquesinas o en plazas vacías. Algunos días paso hambre. Otros sobrevivo gracias a quienes reparten comida en las calles. Pero a pesar de todo, siento que volví a nacer. Soy más humilde, más empático, más consciente del dolor ajeno. Descubrí que, incluso sin nada, aún puedo ser útil.
y a eso me aferro para seguir. El juicio que casi me destruyó aún sigue su curso. Mi esperanza es que algún día la justicia reconozca que no fui negligente, que hice todo lo que estaba en mis manos, y si ese día llega, quizás pueda recuperar mi matrícula médica y volver a ejercer. Pero si no lo logro, sé que puedo vivir con menos y ser mucho más humano que antes. Si algo quieres llevarte de esta historia, que sea esto. Nunca ignores al que sufre. No apartes la mirada del que cayó, porque muchas veces esas personas fueron como tú o como yo, y simplemente la vida les quitó todo, y lo que necesitan no es tu juicio, sino tu mirada, tu respeto, tu compasión. Y si quieres escuchar más historias como la mía, de personas que lo tuvieron todo y de pronto lo perdieron, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Tal vez mi historia le dé fuerza a alguien que hoy está a punto de rendirse. Yo soy Alejandro, fui médico, fui padre, fui alguien que tuvo el mundo a sus pies, y hoy soy solo un rostro más en la calle intentando, de alguna forma, reconstruir lo que quedó de mí. ¿Y tú? ¿Qué harías si mañana lo perdieras todo?